Buenas noches a toda la comunidad de Bolivia. Vamos a dar unos segundos a ver quién se logra conectar con nosotros. Bueno, muy buenas noches para todos. Todas las personas de Bolivia que se conectan y que están en nuestra transmisión de la conferencia el día de hoy. Hoy vamos a ver una conferencia bastante importante que nos ayuda mucho en nuestro diario vivir y en las diferentes circunstancias de la vida para poder proyectarnos a otros niveles superiores. La conferencia se llama La vida y el nivel del ser. Es la conferencia número 24 de la fase A del temario. Igualmente recordarles a todas las personas que están viendo esta transmisión y son nuevas, los invitamos a nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar las diferentes conferencias del temario y poder tener un mejor entendimiento de nuestro conocimiento. Bueno, como les decía, nuestra conferencia, La vida y el nivel del ser, vamos a ver que en la vida nosotros nos hacemos muchas preguntas. Dentro de esas preguntas, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Son muchas de las preguntas que nos hacemos y que constantemente no tienen ninguna respuesta. Y en nuestro camino espiritual siempre estamos preguntándonos todas estas inquietudes que nos llegan y que pues muy pocas veces tenemos respuestas verdaderas sobre todas estas preguntas que suscitan a más información y a más inquietudes de nuestra vida. Vamos a ver que incuestionablemente el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Entonces, muchas de las cosas que creemos saber, mucha de la parte intelectual que tenemos, que hemos adquirido, creemos que sabemos todo. Pero a la luz de la realidad vamos a darnos cuenta que ignoramos, que no sabemos. Y creemos saber todo cuando en realidad no sabemos nada de la vida. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos. Ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos
que lo sabemos todo. Entonces, creemos que porque estudiamos una carrera o creemos que porque tenemos un trabajo prestigioso o cualquier otra de estas circunstancias aparentemente buenas de la vida, sabemos todo, pero ni si remotamente sospechamos el secreto de nuestras tragedias, el secreto de nuestras propias desgracias, el secreto que encierra todo esto en nuestro interior. Entonces, el mamífero racional llévase en su intelecto una persona que aparentemente puede ser influyente. Y si lo sacamos de la vida y lo ponemos en el centro del desierto del Sahara y lo dejásemos allí, lejos de cualquier oasis, y observamos desde una nave aérea todo lo que sucede con este mamífero racional, si hiciésemos ese experimento con este hombre intelectual o mamífero racional que somos nosotros, si lo dejásemos en medio del desierto, lejos de todas las comodidades, y observásemos con él a ver qué pasaría, los hechos hablan por sí mismos. El humano intelectual, aunque presuma de fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que ver que ante las circunstancias difíciles de la vida, ante las circunstancias cuando nos sacan de nuestro entorno, de esas circunstancias, somos sumamente débiles. Nuestra parte humana es una parte que falta mucha fortaleza espiritual. El animal racional es tonto en un 100%. Piensa de sí mismo lo mejor. Cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, los manuales de urbanidad, la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, el buen prestigio del papá o de la mamá. Entonces nosotros vivimos cimentados en el mundo de la personalidad y creemos que porque hemos pasado por una cantidad de teorías intelectuales, somos 100% conocedores de la verdad. Pero resulta que esta parte intelectual o esta parte en la cual basamos nuestras verdades están muy lejos del verdadero camino espiritual y del verdadero camino de la conciencia. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Entonces, ante cualquier circunstancia adversa de la vida, nos achicopalamos y nuestra psicología se torna totalmente adversa y nuestros hilos interiores de quienes realmente manejan nuestra vida nos hacen ver que somos infelices y que somos miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Entonces, si miramos la historia universal, el ser humano siempre ha vivido bajo las guerras, bajo el dominio de unos queriendo dominar a otros. Y vamos a ver que en la actualidad nada de esto ha cambiado. Seguimos siendo las mismas personas de siempre, y hasta más bárbaros, solo que hemos cambiado un poco el escenario donde actuamos. En este siglo XX, con toda su espectacularidad, entonces guerras, prostitución, sodomía mundial,
degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etcétera, etcétera, de toda la cantidad de cosas que vemos hoy en día. Es el espejo en que debemos mirarnos. No existe pues razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Entonces, si miramos hoy en día, no existe nada al cual nos orgullezcamos de tener desarrollo y avance espiritual. Todo lo contrario, hemos caído cada vez más bajo en vibraciones totalmente erróneas de prostitución, de drogas, de crueldad exorbitante, de alcohol, y en el cual, si miramos la humanidad, no hemos tenido ningún avance verdaderamente interior. Todo lo contrario, hemos retrocedido muchísimo en esos aspectos de la vida. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Desgraciadamente, los ignorantes ilustrados continúan embotellados en el dogma de la evolución. Entonces hemos puesto la evolución en el tiempo y creemos que hemos evolucionado porque el tiempo ha evolucionado, pero realmente no ha pasado eso. Realmente seguimos siendo los mismos ignorantes ilustrados, creyendo que dominamos el mundo porque conocemos el tiempo. En todas las páginas negras de la negra historia hallamos siempre las mismas crueldades, las mismas ambiciones, las mismas guerras, el mismo horror del ser humano. Entonces, super civilizados, sin embargo, contemporáneos super civilizaciones están todavía convencidas de que eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su cacareada civilización moderna. Entonces los supercivilizados creemos que porque hemos en estos tiempos mejorado nuestras condiciones de vivienda, porque ya vemos edificios, porque vemos metrópolis, porque vemos una gran cantidad de ciudades que podríamos llamar civilización moderna, todavía estamos viviendo en guerras, todavía seguimos amenazando a otro ser humano, todavía seguimos atrasados en nuestro proceso de convivencia con la demás raza, con nuestros demás hermanos. Entonces, ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Nos interesa o estamos preocupados por el modo de ser. Algunos sujetos serán borrachos, otros sujetos serán astemios, otros honrados, otros sinvergüenzas. Esas son las características del modo de ser de todas las personas actualmente. Cada una tiene su diferente modo de ser. De todo hay en la vida. Vamos a ver las grandes masas. La masa es la suma de los individuos. Grandes civilizaciones superpobladas, ciudades enmarcadas en muchísimas personas de diversas raza, color, o política o religión. Lo que es el individuo es la masa, es el gobierno en sí. La masa es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas de los pueblos si el individuo, si cada persona no se transforma. Entonces, cada individuo es una extensión de las masas y es cada individuo el que tiene que transformarse para cambiar las masas. En estos momentos, pues lo que se refleja en el mundo exterior es lo que llevamos en nuestro interior.
la falta de civilización, la falta de aprender a convivir con las demás personas, el atraso, nuestra psicología totalmente errónea, actuando de momento en momento, ha hecho que las masas en sí se tornen en una completa guerra y en un completo caos desde el individuo particular hasta las masas en general. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gente de iglesia y de prostíbulo, hay gente de comercio, hay gente de campo. Existen diferentes niveles sociales en estos momentos entre la humanidad. Así también existen distintos niveles del ser. Entonces, así como existen estos niveles sociales, también existen distintos niveles del ser, lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae las diversas circunstancias de la vida. Entonces, esas diferentes maneras de ser internamente cada persona es lo que atrae sus diferentes circunstancias en su vida. Entonces, asimismo, también existen distintos niveles del ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atrae diversas circunstancias. Un lujurioso atrae siempre escenas de dramas, hasta tragedias de lascivia, en las que la persona lujuriosa, por su mismo yo lujuriosos, se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares, cantinas, y eso es obvio porque cada uno atrae lo que refleja a su mundo exterior. De esa manera, entonces, ¿qué atraerá el usurero? ¿Qué atraerá el egoísta? ¿Cuántos problemas, cárcel, desgracia que va a traer cada uno de estas personalidades nuestras en nuestro interior? Cada una de esas partes entonces va a traer sus diferentes problemas, sus diferentes desgracias, inclusive a la cárcel o inclusive hasta el cementerio, que son las propias actuaciones de nuestros propios agregados psicológicos. Entonces, la vida de cada uno de nosotros está marcada por los diferentes eventos que trae y que atrae debido a su propia psicología. Entonces, sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, de voltear la página de su historia. Esas pobres gentes quieren cambiar y no saben cómo hacerlo. No conocen el procedimiento. Están metidas en un callejón sin salida. Siempre con ese deseo de cambiar, pero se va a estar repitiendo siempre lo mismo. Entonces, lo que le sucedió ayer, le sucede hoy, le sucederá mañana. Repiten siempre los mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras que no hagamos un esfuerzo por cambiar, vamos a seguir repitiendo las diferentes escenas de la vida una tras de otra y no hacemos nada por cambiar en nuestro interior. Todas las cosas se repiten en su propia vida, dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas circunstancias y no salen del círculo vicioso de sus vidas, muertes y nacimientos. Es una repetición aburridora de dramas, comedias, tragedias. Continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira,
de la codicia, de la lujuria, de la envidia, del orgullo, de la pereza, de la gula, etc. Entonces, hacemos una retrospección de nuestras vidas, de nuestra existencia, y vamos a ver que vamos a repetir las mismas acciones porque son nuestros propios elementos psicológicos que nos van a hacer otra vez hacer repetir las mismas circunstancias de la vida, la misma película. Nuestra vida, desde que nacemos, si no hacemos nada por el despertar de la conciencia, pues seguiremos repitiendo lo mismo y lo mismo en diferentes escenarios, pero con los mismos actores. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel de ser? Mientras el nivel de ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Entonces, como ya lo hemos visto en otras conferencias, la vida pues va a estar siempre ahí con sus diferentes eventos exteriores. Lo que debemos hacer el esfuerzo por cambiar es nuestro nivel de ser, nuestros estados interiores. Si no hacemos esto, se continuará repitiendo las mismas escenas de la vida en diferentes aspectos con los mismos actores psicológicos. Entonces, todas las cosas, todas las circunstancias que se suceden fuera de nosotros en el escenario de este mundo son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Entonces, interiormente, ¿qué tenemos? Pues toda nuestra psicología está embutida en el ego. Y eso es lo que exteriorizamos al mundo. Entonces, nuestra psicología, con sus tragedias, con sus dramas, con sus comedias, reflejadas al mundo exterior, son una prueba de que no hemos hecho nada por cambiar, no hemos hecho nada por mejorar. Con justa razón podemos aseverar solamente que lo exterior es el reflejo de lo interior. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer un cambio interior. Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida también cambia. Entonces, si empezamos a hacer ese cambio interior, ¿qué es ese cambio interior? Pues ese cambio interior es eliminar nuestros propios agregados psicológicos, los que constantemente están manejando nuestras vidas, y hacer ese cambio interior radical en nuestro interior va a cambiar también nuestra vida en el mundo exterior. Las circunstancias ya no van a ser las mismas. Habla acá un ejemplo del maestro donde nos cuenta que en el año de 1974 un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno allá en México, tales gentes reciben un calificativo que en ese entonces le daban, que le decían paracaidistas. Estas personas son vecinos de la colonia campestre de Churubusco. Están muy cerca de la casa donde vivía el maestro en ese entonces. Motivo este por el cual él los estudiaba. Y llegaba a la conclusión de que ser pobres jamás puede ser un delito, mas lo grave no está en eso, sino en su nivel de ser. Entonces, diariamente estas personas se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas dentro de las cuales, en vez de amor, reina el odio.
Muchas veces he pensado que si cualquier sujeto de esos eliminara de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etcétera, etcétera, lograría cambiar su mundo exterior. Gustaría a otras personas, se asociaría por una simple ley de afinidad psicológica con gentes más refinadas, más espirituales. Esas nuevas relaciones serían definitivas para un cambio económico y social. Entonces este ejemplo del maestro Samael nos pone a reflexionar sobre muchas circunstancias de la vida que estamos pasando hoy en día. Y vemos que siguen sucediendo estas mismas cosas en nuestra psicología. Y que los esfuerzos que debemos hacer es por hacer un cambio interior con eliminar nuestros agregados psicológicos. Y eliminando nuestros agregados psicológicos cambiaría nuestro nivel de relaciones con el mundo exterior. Se cambiaría, habrían cambios definitivos en la parte económica, en la parte social. ¿Por qué? Porque si no hacemos nada, entonces seguimos con los diferentes agregados psicológicos, cobrándose las diferentes circunstancias de alcoholismo, de drogadicción, de homosexualismo, una cantidad de vicios y de género que lleva nuestra psiquis y que ni remotamente sabemos cómo parar todas estas actividades erróneas de nuestra psicología. Sería ese el sistema que le permitía a tal sujeto abandonar la cochera o la cloaca inmunda donde se vive. Entonces, nuestra psicología está totalmente errada. Nuestra psicología es un constante actuar de nuestros agregados psicológicos. Si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros, ya sea blanco, negro, amarillo, cobrizo, ignorante, ilustrado, lo que sea, está en tal o cual nivel de ser. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? Tenemos que reflexionar acerca de eso, sobre nuestro verdadero nivel de ser. Si alguna vez nosotros nos hemos puesto a reflexionar en qué nivel de ser nosotros nos encontramos. No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos. Entonces, no podemos nosotros ignorar el estado erróneo en que se encuentra en estos momentos nuestra psicología. Y no podemos pasar a otro nivel de ser si no reflexionamos sobre cómo nos encontramos ahorita. Nosotros conocemos ahorita nuestro nivel social, o sea, nuestra vida social, nuestra vida económica, nuestra vida política, nuestra vida religiosa, pero ignoramos nuestro nivel de ser, nuestro nivel interno de la conciencia. Y debemos que empezar a reflexionar cómo estamos con ese nivel de ser. ¿Por qué? Porque en el nivel de la vida podemos ser el profesional, podemos ser el de mejor familia, podemos ser lo que sea, pero nuestra vida psicológica o nuestros elementos psicológicos los tenemos ahí vivitos y no podemos avanzar hacia un nivel de ser superior si no reconocemos o si no reflexionamos y eliminamos los elementos psicológicos de un determinado nivel de ser para pasar a otro.
vamos a ver que pues existe una escalera maravillosa que nos permite a nosotros saber y entender los diferentes niveles de ser. Primero que todo tenemos que anhelar un cambio verdadero, salir de esta rutina aburrida de esta vida, meramente mecanicista, cansona, que siempre nos está llevando hacia lo mismo. Entonces, lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, ya sea burgués o proletario, acomodado o de la clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en tal o cual nivel de ser. Entonces no importa en qué nivel de la escala de la vida nos encontremos, porque siempre van a haber esos niveles del burgués, del proletario, del acomodado, de la clase media, del rico, del pobre, pero realmente todo eso pasa en la vida, todo llega y todo pasa. Debemos verdaderamente y empezar a reflexionar cuál es nuestro nivel de ser. Entonces, el nivel de ser del borracho es diferente al del astemio y el de la prostituta muy distinto al de la doncella. Esto que estamos diciendo es irrefutable. O sea, los niveles del ser de cada persona es diferente a su opuesto. Entonces, pues el nivel de ser del borracho va a ser el que va a estar metido en las cantinas, en los bares, haciendo y deshaciendo con su vida, a diferencia del astemio, porque él no va a estar en esas circunstancias, él está en otros ambientes totalmente diferentes a los que existe el borracho. Esto que estamos diciendo es irrefutable, irrebatible. ¿Por qué? Porque lo vemos también en el constante vivir. Es diferente el nivel de ser de la prostituta o al de la doncella, al de la persona que nada tiene que ver con los antros o nada tiene que ver con el derroche de su energía creadora sexual. Son dos niveles de ser totalmente diferentes. Al llegar a la parte de nuestro capítulo, nada perdemos con imaginarnos una escalera que se extiende de abajo hacia arriba, vertical y con muchísimos escalones. Entonces, existe la vida que es una línea horizontal con sus diferentes eventos, con sus diferentes tragedias, con sus diferentes comedias, con sus diferentes cobros, que es una línea horizontal de la vida, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Y existe una línea vertical, es una escalera vertical que se extiende de abajo hacia arriba de manera vertical con muchísimos escalones, que es lo que representa el nivel de ser. En algún escalón de estos nos encontramos nosotros. Entonces, en esos escalones del nivel de ser, que empieza como una línea vertical en la vida, entonces existen escalones hacia abajo, habrá gentes peores que nosotros, y escalones hacia arriba encontraremos personas mejores que nosotros. Esa línea, esa escalera vertical extraordinaria, en esta escalera maravillosa, es claro que podemos encontrar todos los niveles de ser. Cada persona es diferente y esto nadie puede refutarlo. Indubitablemente no estamos ahora hablando de caras feas o bonitas, ni tampoco se trata de cuestiones de edades. Hay gentes jóvenes y viejas, ancianos que están para morir y niños recién nacidos. En esta escalera del nivel de ser, nada de estas cosas tiene que ver. Allí no existe la belleza, allá no existe si es joven, si es viejo, allá existe la línea del ser.
La cuestión del tiempo y de los años, eso de la línea del nacer, del crecer, del desarrollarse, del casarse, de reproducirse, envejecer y morir, es exclusivo de la línea horizontal. Entonces, aquí vemos en la ilustración que existe la línea horizontal, que es la línea de la vida, la línea del tiempo, y esa línea del tiempo va a estar siempre marcada entre el pasado y el futuro. Existe la otra línea, que es la escalera maravillosa, que es la línea vertical, la línea del nivel de ser. Y en esta línea va a estar marcada por el instante preciso del eterno presente. En la vertical el concepto de tiempo no cabe. En los escalones de tal escala solo podemos encontrar niveles de ser. Entonces, la esperanza mecánica de la gente no sirve para nada. Creen que con el tiempo las cosas serán mejores. Así pensaban nuestros abuelos y bisabuelos, y esa es una esperanza mecánica de la línea horizontal de la vida. Con el tiempo las cosas serán mejores, pero si nos vamos a dar de cuenta, ha pasado el tiempo y las cosas no son mejores. Los hechos precisamente han venido a demostrar lo contrario. En la escala de la línea del nivel de ser, esa escala de la línea que nos va a ayudar a vivir el eterno presente, está dada por un ascenso en niveles de ser que se logra con el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, la línea de la vida está ahí con sus diferentes eventos. Y la línea del ser es la escalera que nos va a permitir a nosotros avanzar hacia un nivel de ser superior. Entonces, la base del escalón, de la escalera, es ascender de la muerte psicológica. Entonces, ahí vemos el primer escalón, la base del escalón es la muerte psicológica, la muerte de los agregados psicológicos en nuestro interior. El esfuerzo por autoobservarnos que va a estar dado en el diario vivir y trabajar en la muerte psicológica. El ascenso, la altura de ese escalón va a estar dado o alcanzado con el nacimiento espiritual. Entonces, en el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, aquí vamos a ver marcado el segundo factor, que es el nacimiento, con el trabajo de la energía creadora sexual en el trabajo de transmutación sexual. Entonces, saliendo de las prácticas erróneas de la fornicación y empezando a trabajar correctamente, el segundo factor del nacimiento va a estar dado el escalón de la altura en la línea del nivel de ser. Y el impulso surge del sacrificio por la humanidad. Entonces, ese impulso para ascender en la escala del nivel de ser va a estar dado por el tercer factor, por empezar a que nazca el amor en el interior de la persona y empezar a trabajar en el sacrificio por la humanidad. Entonces, el nivel de ser es los escalones en el ascenso hacia un nivel espiritual mejor. Y dicho escalón va a estar dado en el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, lo que cuenta esto es lo vertical. Nos hallamos en un escalón, pero podemos subir a otro escalón. Entonces, el trabajo en los tres factores, conociendo el trabajo en cada uno de ellos, nos va a permitir nosotros avanzar en diferentes escalones hacia niveles de ser superiores. Si no lo hacemos, entonces seguimos en la línea horizontal de la vida, viviendo sus diferentes aspectos mecánicos de cada uno de ellas, de los cuales ya hemos hablado, de las diferentes circunstancias, los diferentes eventos del mundo exterior, y que por mecanicidad
se deben dar y también se cumplen en el proceso de la vida. Y el trabajo en los 3 factores entonces es el que nos va a dar el ascenso en la escala del nivel del ser. Entonces esta escalera maravillosa de la que estamos hablando y que se refiere a los distintos niveles del ser, ciertamente nada tiene que ver con el tiempo lineal. Es totalmente diferente. Un nivel de ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. Entonces, vivir el instante, el eterno presente, trabajado en la autoobservación de nuestros propios agregados psicológicos y en los 3 factores de la revolución de la conciencia, se va a dar un nivel de ser diferente en cada momento, en cada instante. Entonces ahí lo vemos, un nivel de ser, un ascenso en el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces un nivel de ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante, del momento sabiamente vivido, un instante de la vida llevado constantemente a ser vivido en los 3 factores de la revolución de la conciencia, va a permitir avanzar en la escala de la vida en el nivel de ser, el mejorar nuestro nivel de ser. Entonces no está en ningún remoto futuro horizontal que, como se plantean las costumbres erróneas de nuestros ancestros, que un tiempo futuro será mejor, porque no va a estar dado en esa línea horizontal, sino que va a estar dado en el aquí y en el ahora. En ese aquí y el ahora es el presente dentro de nosotros mismos, en la línea vertical. Entonces, nuestra psicología nos tiene proyectando el futuro o recordando el pasado, pero no en el instante. Entonces, aprender a vivir en instante nos va a permitir nosotros elevar nuestro nivel de ser. Y el trabajo en esos 3 factores de la revolución de la conciencia es el que nos va a permitir avanzar en la escalera en los diferentes niveles de ser. Ese instante es el presente, el aquí y el ahora. En estos momentos, ¿qué estoy pensando? ¿Dónde tengo mis pensamientos? ¿Dónde tengo mis sentimientos? ¿Estoy centrado en lo que estoy haciendo en la conferencia o estoy recordando el pasado o proyectando el futuro? Entonces, el nivel de ser va a estar dado en ese instante de la vida. Entonces, por eso esta conferencia es de vital importancia, porque nos ayuda a ver la vida tal como es, como ya la conocemos. Y va a estar dado en sus diferentes escenarios, repitiendo siempre lo mismo. Y la vida sabiamente vivida con la conciencia, con el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia, nos va a permitir aumentar el nivel de ser. Es ostensible y cualquiera lo puede comprender que las 2 líneas horizontal y vertical se encuentran de momento en momento en nuestro interior psicológico y forman una cruz. Entonces, si trabajamos en esos 3 factores, vamos a poder ascender en la escala del nivel de ser. Si no lo hacemos, descendemos en esa misma escala del nivel de ser y perdemos muchas oportunidades valiosas para poder aumentar nuestra conciencia. La personalidad se desarrolla y se desenvuelve en la línea horizontal de la vida. Entonces, ya lo hemos dicho, la personalidad es desarrollada en los diferentes escenarios de la línea horizontal. Ella vivencia cada momento de nuestra vida en la línea horizontal, en la línea del tiempo, en la línea de la vida. Pero nada tiene que ver con la línea del ser. Nace, muere dentro de su tiempo lineal.
es perecedera. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. No es el ser. Entonces la personalidad pues simplemente no tiene ningún futuro. No es realmente el ser. El ser es nuestra conciencia, lo que hagamos por despertar y por aumentar esa conciencia de instante en instante, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces los niveles del ser, el ser mismo no es del tiempo, nada tiene que ver con la línea horizontal del tiempo, se encuentra dentro de nosotros mismos. Esa línea del nivel de ser también la encontramos en nosotros mismos. Así como va a estar dada la vida con sus diferentes escenarios, también va a estar el ser en el trabajo interior de cada uno de nosotros. Vamos a encontrar la vida tal y como es, y vamos a encontrar los diferentes niveles del ser sabiamente vividos por el aquí y ahora, guiados por nuestro ser. Ahora en la línea vertical resultaría manifiestamente absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de sí mismos. Entonces, no podemos pretender buscar a nuestro ser fuera de nuestra vida, fuera de nuestra línea. ¿Por qué? Porque Él siempre va a estar ahí. No podemos buscarlo fuera de sí mismo, no podemos buscarlo fuera de nosotros. Igual ya tenemos nuestros diferentes agregados psicológicos, y es el trabajo en cada uno de ellos que nos va a permitir rescatar la conciencia, que va a aumentar ese 3% de conciencia para un día encontrar a nuestro ser interno, a nuestro propio gurú, a nuestro propio guía. Por esta razón, entonces, no está de más sentar como corolario lo siguiente: los títulos, los grados, los ascensos, etcétera, en el mundo físico exterior, en modo alguno originan exaltación auténtica, revaluación del ser, paso a un escalón superior en los niveles del ser. Entonces, no son los títulos, no son los grados, no son los ascensos que tenemos en nuestro mundo exterior, por lo que hayamos hecho en la vida, no van a estar dados, o no son la exaltación auténtica o la verdad que nos va a dar el aumento en los niveles del ser. No debemos colocar como bases estos logros del mundo físico, porque ellos nacen en el tiempo y mueren en el tiempo. Entonces no quiere decir por eso que nadie los pueda tener ni que los tenga. No, las personas pues que tienen sus títulos, que tienen sus grados, que tienen sus ascensos, eso forma parte de su vida, pero es el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia lo que va a dar el ascenso, lo que va a dar el avance en el escalón de los niveles del ser. Entonces, un paso superior en los niveles del ser va a estar siempre dado por la muerte psicológica, va a estar siempre dado por el nacimiento espiritual con la energía creadora sexual en sabio uso, y el sacrificio consciente por la humanidad. Vamos a ver que para esto, para lograr estos avances en el mundo interior, se tiene que dar lo que se llama como una rebeldía psicológica. Entonces existe un punto matemático dentro de nosotros mismos, y ese punto matemático jamás se encuentra
ni en el pasado, ni en el futuro. Ese punto matemático se encuentra en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, quien quiera descubrir ese punto misterioso, debe buscar el aquí y el ahora dentro de nosotros mismos, exactamente en este instante. Ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. Ese aquí y ahora es el eterno presente, el que estamos vivenciando en este momento, donde no existe ni el pasado ni el futuro. ¿Por qué? Porque son nuestros agregados psíquicos los que o nos transportan al pasado o nos llevan a proyectar el futuro. Y es la muerte psicológica de ese agregado psicológico en el instante el que nos pone a vivir el eterno presente. Entonces tenemos que tener bien claro esa circunstancia para saber que mientras que están nuestros yoes psicológicos actuando, no estamos en el punto matemáticos, estamos en ese momento desfocados y estamos en el ritmo de la vida del yo psicológico. Entonces los dos polos vertical y horizontal de la Santa Cruz se encuentran en ese punto matemático. Nos hallamos pues de instante en instante ante dos caminos, el horizontal y el vertical. Entonces ya sabemos que el horizontal pues es la vida, para donde va Raimundo y todo el mundo, y el vertical es para el que nos lleva a encontrarnos cada vez más en el avance hacia un mejor nivel de ser. Entonces el horizontal, pues aquí lo dicen los maestros, que es muy cursi, porque él anda Vicente y toda la gente, Villegas y todo el que llega, Raimundo y todo el mundo, que es el camino horizontal de la vida. Es evidente que el camino vertical es diferente, es el camino del rebelde inteligente, es el camino del revolucionario. Entonces, ese camino vertical es el que lleva al proceso de la revolución de la conciencia. Y que ya con las claves que tenemos cada uno, entonces debemos hacer por encontrar ese punto matemático. Porque de hecho ya tenemos la línea horizontal, que es nuestra vida, que está marcada por los diferentes eventos. Pero el punto matemático lo va a estar dado por el trabajo en nuestra revolución psicológica, por vivir ese instante, por autoobservar ese eterno presente y por eliminar el agregado psicológico de nuestro interior. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. Entonces, de hecho, está encaminado por el camino del rebelde inteligente, del revolucionario de su propia psicología. Jamás resulta tarea fácil eliminar las emociones negativas, perder toda identificación con nuestro propio tren de la vida, problemas de toda índole. Entonces, no es un trabajo fácil. Siempre les hemos dicho que esto no es un trabajo fácil, pero tampoco es un trabajo imposible. ¿Por qué? Porque debemos empezar poco a poco por eliminar nuestras emociones negativas. Debemos empezar poco a poco por experimentar que llegan los problemas, pero así como llegan los problemas, también se tienen que ir, porque de ahí vamos a sacar el material psicológico para el aumento de nuestra conciencia, de los diferentes problemas, de las diferentes circunstancias que se nos va a poner en la línea horizontal de la vida. Entonces habrán problemas de índole de negocios, deudas, pagos de letras, hipotecas, teléfonos, facturas de teléfono, facturas de agua, facturas de luz, etcétera, etcétera, que son las diferentes circunstancias y situaciones que nos pone la vida.
Entonces los desocupados, aquellos que por tal o cual motivo han perdido el empleo, el trabajo, evidentemente sufren por falta de dinero y olvidan su caso. Recordar que no identificarse con el problema se hace bastante difícil. O sea, no identificarnos con esa circunstancia difícil que estamos pasando, por esa circunstancia bastante complicada, no identificarse pues resulta también bastante difícil. Pero debemos hacer los esfuerzos y superesfuerzos por autoobservarnos, y es ahí donde vamos a mirar nuestra psicología. Es ahí donde vamos a permitir que ver el agregado psicológico en acción y también eliminarlo. Y no debemos dejar de olvidarnos de sí mismos, no debemos olvidarnos de nuestro real ser interno. Se identifican completamente con su tragedia moral. Entonces, si nos identificamos completamente por la tragedia moral del diferente problema que estamos pasando, entonces perdemos la oportunidad de sí, perdemos la oportunidad de el ascenso por esa línea vertical que es la línea del ser. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía si jamás trabaja sobre sí mismo. Entonces, el camino de la revolución es un camino donde cada uno tiene que recorrerlo, cada uno tiene que vivenciarlo y cada uno tiene que dar los diferentes pasos para el avance en su trabajo sobre sí mismo. El trabajo es de tipo psicológico. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento. Una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental o económico o político, obviamente se ha olvidado de sí misma. Y es ahí donde perdemos la oportunidad de ser. Debemos transformar las reacciones mecánicas, que es posible hacerlo porque son reacciones de la vida, mediante la reconfrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Entonces, ante un problema difícil que tengamos, tenemos que confrontarlo con la autorreflexión íntima del ser y con la lógica para poder encontrarle salida a ese problema. Es evidente que las gentes reaccionan mecánicamente ante las diversas circunstancias de la vida. Entonces reaccionamos mecánicamente porque son nuestros propios yoes mecánicos que nos llevan a reaccionar de esa manera. Entonces nos sumergen en la desesperación, nos sumergen en el miedo, nos sumergen en la ignorancia total y no vemos la solución al problema. Y es aquí donde nos convertimos en víctimas de nuestros propios agregados psicológicos. Nos convertimos en víctimas de las circunstancias que ellos mismos han creado en nuestro interior. Entonces, cuando alguien les adula, sonríen. Cuando les humillan, sufren. Insultan si les insulta. Hieren si les hiere. Nunca son libres. Sus semejantes tienen poder para llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la desesperación. Entonces, en el diario vivir vamos a ver que existen gentes así, capaces de movernos nuestra psicología y pasarnos de un extremo a otro. Y si nos dejamos arrastrar por esos extremos, entonces estamos bajo la psicología o bajo el dominio de nuestros propios agregados psicológicos. Cada persona de esas que van por el camino horizontal se parece a un instrumento musical, donde cada uno de sus semejantes toca lo que le venga en gana. Entonces, en los diferentes eventos de la vida horizontal, pues cada momento es llevado para donde su psicología lo lleve.
Si tiene un problema, se hunde en la desesperación. Si tiene una tristeza, se hunde en la tristeza. Si tiene un conflicto, se hunde en el conflicto. Pero es deber de la propia persona salir de ese estado, dar su propia guerra intelectual con sus propios agregados psicológicos para salir de él. Entonces, quien aprende a transformar las reacciones mecánicas, de hecho, se mete por el camino vertical. Entonces, transformar esa reacción mecánica, ¿qué es? Pues morir a su agregado psicológico, autoobservarse cada vez más. Su visión debe ser más aguda para poder eliminar de su interior el agregado que le impide avanzar por el camino vertical, por el camino de la línea del ser. Esto representa un cambio fundamental en el nivel de ser, resultado extraordinario de la rebeldía psicológica. Entonces, esa rebeldía psicológica va a estar dado por los cambios que logre hacer la persona a esos diferentes momentos difíciles que le presenta la vida. El hombre no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Entonces esta es una reflexión de la conferencia que nos va a permitir a nosotros poder mirar que existe un nivel de ser, y ese nivel de ser es totalmente diferente al nivel de la vida. La vida va a estar dada ahí por sus diferentes momentos, circunstancias, eventos, y el nivel de ser va a estar dado por el trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esto no lo sabíamos antes, nos sumergíamos en los diferentes problemas, en las diferentes circunstancias de la vida, y nos era difícil, por no decir que hasta imposible, salir de ahí, sin importar si éramos pobres, si éramos ricos, si éramos de un color de raza o de otro color. ¿Por qué? Porque siempre eran las circunstancias de los diferentes eventos de la vida en cualquiera de nuestras existencias, de nuestras vidas monótonas y aburridas. Hacer un esfuerzo por empezar a salir de ahí es empezar a recorrer el camino de la escalera maravillosa del nivel de ser. Entonces esta conferencia es bastante importante, donde nos enseña que aparte de esta línea de la vida tenemos la línea del nivel de ser, y que cada uno de nosotros debemos vivenciar escalón por escalón para empezar a subir y mejorar nuestro nivel de ser. Entonces todos los yoes que tenemos en nuestro interior, pues ya sabemos el nivel de ser que pertenecen. Ya tenemos los yoes alcohólicos, ya tenemos los yoes prostitutos, ya tenemos los yoes, mejor dicho, todos los yoes están en nuestra psicología, y sabemos entonces a qué nivel de ser pertenecen. Empezar a vivir el instante y rescatar la conciencia de cada uno de esos agregados psicológicos, empezamos a cambiar nuestro nivel de ser y el ascenso en la escalera hacia el ser. Entonces esta es la conferencia del día de hoy, la vida y el nivel de ser, empezar a diferenciar estos dos aspectos y empezar a saber que los llevamos en nuestro interior. Entonces, como siempre, mi nombre es César Martínez Rincón, presentándoles esta conferencia maravillosa que nos ayuda y que nos pone por encima de la vida del tiempo, de la línea circular del tiempo, y empezamos a hacer un esfuerzo por trabajar en la escalera del nivel de ser en grados cada vez más superiores, pero debe ser un esfuerzo, debemos hacer un esfuerzo y super esfuerzos por ascender cada grado de esta escalera del nivel de ser. Invitarlos como siempre a nuestra página de Facebook,
a que miren nuestras conferencias, a que las compartan con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos en Bolivia, con el ánimo de llevar este mismo conocimiento a todas las demás personas que están buscando salir de esos niveles de ser equivocados y erróneos en que se encuentra nuestra psicología. Pues, como siempre, nuestros avisos de atención y los avisos importantes, y invitarlos de paso también a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 25 de la fase A del temario, que se llama Esoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Pues darle las gracias a las personas que se lograron conectar, a las personas que se comunican con nosotros, que preguntan constantemente sobre este conocimiento, y invitarlos a que pues lo compartan con las demás personas. Las personas que quieran tener el material pues me pueden escribir y se les hace llegar el PDF del material para que cada uno lo profundice, lo estudie más y por qué no empezar a prepararnos para llevar este mismo conocimiento a las demás personas que están esperándolo y que desean cambiar su nivel de ser. Entonces vamos a dar un espacio para las personas que quieran preguntar, y de nuevo pues agradecerles a todos, que siempre la comunidad de Bolivia, la comunidad de Potosí, a la comunidad de Cochabamba, a la comunidad de la Santa Cruz de la Sierra, a las personas de Pandó, que se han logrado comunicar, que se han logrado conectar, pues esto, darles excusas porque a veces nuestro sonido no es el mejor, pero estamos tratando de mejorar esta parte. También a veces la señal horaria con Bolivia se nos distorsiona un poquito, pero de todas maneras la idea es seguir llevando el conocimiento a todas las partes de Bolivia, y que ustedes también nos colaboren en ese proceso. Invitarlo también a nuestra página de YouTube, donde van a encontrar también las conferencias del conocimiento de sí mismo Bolivia. Entonces, como siempre, agradecerles a las personas que se conectan, a César Vargas, a Narciso, a Seila, a Karen, a Helen, a, bueno, que personas que ahorita se me quedan el nombre, pero que siempre están ahí pendientes del conocimiento. Entonces, recordarles que este conocimiento es para todo el mundo, sin distinción de ningún credo, de ninguna raza, ni de color político, de nada de esas cosas, sino la persona que lo esté buscando y que quiera dar una transformación interior. Entonces vamos a dar un espacio corto, y ya en estos momentos para que puedan hacer sus preguntas.
Bueno, pues de nuevo muchas gracias por agradecerle a todas las personas que se lograron conectar y los esperamos entonces en nuestra próxima conferencia del día miércoles a las 7 de la noche, hora boliviana. Entonces que tengan una feliz noche para todos.